Todo aquel día parecía una representación triste, como si mi vida estuviera siendo escrita por manos que no eran las mías. El vestido blanco, con encajes delicados y un lazo sencillo en la espalda, nunca fue cosido para un cuento de hadas, sino para una deuda. Mientras me miraba en el espejo del cuarto antiguo de mi madre, vi en mis propios ojos una mezcla de miedo y resignación. Tenía 18 años, recién llegada a la vida adulta, pero ya sentía el peso de decisiones que no elegí. Afuera, los invitados cuchicheaban, comentando en voz baja algo que nadie tenía el coraje de decir en voz alta. Todos lo sabían, y aún así, estaban allí. El hombre que me esperaba en el altar tenía más del triple de mi edad, y su mirada parecía atravesar mi piel como una lupa cruel. No sonreía, solo me observaba como si estuviera comprando algo raro, algo que necesitaba conservar y controlar. Cuando entré en la iglesia del brazo de mi madre, ella apenas podía mirarme. Su mano temblaba levemente, y podía oír su respiración entrecortada, intentando contener las lágrimas. Decía que estaba haciendo lo mejor por nosotras dos, que él nos había salvado, pero nada de aquello parecía salvación. Era un contrato, y yo era la cláusula principal. Durante la ceremonia, todo se desarrolló como en cámara lenta. Las palabras del cura se arrastraban, y cada vez que decía unión, compañerismo o amor, sentía un nudo en la garganta. El hombre a mi lado, de traje oscuro y reloj de oro, mantenía una expresión impasible, como si solo estuviera esperando el momento de firmar un documento. No tocó mi mano con cariño, ni me lanzó una mirada de ternura. Era todo frío, meticuloso, casi técnico. Cuando anunciaron el beso, apenas rozó sus labios con los míos como quien sella un negocio. Yo quería desaparecer. En la pequeña recepción, la comida era abundante, pero no sentía sabor alguno. Las señoras mayores venían a darme consejos disfrazados de elogios, y los hombres me miraban con una mezcla de pena y curiosidad. Algunos sabían de la deuda que mi madre tenía con él, otros solo lo imaginaban. La deuda, decían, era impagable, y el precio más fácil de negociar fue mi juventud, mi cuerpo, mi libertad. Recuerdo a una niña que me miró con ojos grandes y me preguntó si era feliz. No pude responder, solo sonreí. La niña sonrió de vuelta, pero pronto fue llevada por su madre, que le susurró algo al oído, como si yo fuera un ejemplo de lo que no debía ser. La noche cayó, y fuimos llevados a su casa, ahora también mía, según el registro civil. Era una mansión antigua, de ventanas altas y escaleras largas, silenciosa como una tumba elegante. Los criados nos recibieron con una reverencia contenida, como si ya supieran que yo no pasaba de ser una pieza más en aquel tablero de lujo y soledad. Él me mostró el cuarto, separado del suyo, y dijo que tendría todo lo que necesitara, siempre que respetara las reglas de la casa. No me tocó, no me deseó, solo estableció límites. Y yo, en silencio, me acosté en aquella cama que olía a lavanda antigua, preguntándome qué sería de mi vida de allí en adelante. Aquella primera noche lloré sin hacer ruido, con la cabeza hundida en la almohada. Recordé cuando soñaba con enamorarme, con huir de casa para vivir una historia bonita, con ser libre para equivocarme y volver a intentar. Pero allí, con apenas 18 años y un anillo que parecía un grillete de oro, entendí que mi vida había sido vendida como si fuera un bien de valor. La deuda de mi madre ahora estaba saldada, pero el precio fue cobrado con intereses, mi futuro. Me dormí sin darme cuenta, arrullando un sollozo seco, en un silencio tan grande que hasta el viento parecía respetar. Los días siguientes fueron llenados por un silencio que gritaba dentro de mí. La casa era enorme, con muebles antiguos, cuadros de rostros serios en las paredes, y una colección impecable de porcelanas encerradas en un armario de vidrio en el pasillo principal. Todo estaba impecablemente limpio, organizado, y olía a un pasado que no me pertenecía. Los criados hablaban bajo, me llamaban señora, pero nunca miraban directamente a mis ojos. Yo vagaba por las habitaciones como una sombra nueva en una casona de recuerdos viejos, sin saber dónde encajar mi presencia joven y desplazada. Él pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, una sala oscura con estantes de libros y un reloj de pared que marcaba cada segundo como si me recordara que el tiempo ahora era suyo. El sonido de la madera crujiendo bajo mis pies se mezclaba con el tic-tac incesante. A veces, me llamaba solo para decirme lo que podía o no podía hacer, como si fuera un tutor severo más que un esposo. Esa ala de la casa es privada. No entres allí. Las ventanas deben estar siempre cerradas al atardecer. Evita conversaciones largas con los criados.
Sus reglas venían siempre acompañadas de una mirada firme, fría, pero nunca agresiva. No gritaba, no lo necesitaba. Había un cuarto cerrado al final del pasillo de arriba, con una manija dorada y una alfombra frente a la puerta siempre limpia. Una vez pregunté qué había allí dentro, y él solo respondió, cosas que no le incumben. La forma en que lo dijo me erizó la piel, no por el tono, sino por la naturalidad con la que me excluía de la propia casa donde ahora vivía. Aquel cuarto se convirtió en un misterio, un punto fijo en mi mente. Todas las noches, al pasar por él, sentía como si me estuvieran observando desde dentro de la cerradura. Pero no había sonido, ni luz, solo la presencia invisible de algo que no quería ser olvidado. A pesar de la ausencia de afecto, él nunca fue rudo conmigo. Tenía un tipo extraño de cortesía, como quien respeta la propiedad recién adquirida. Me daba ropas caras, libros nuevos, joyas que nunca pedí. Pero nunca me ofreció una conversación sincera, un gesto de cariño. Yo era un adorno en aquel escenario antiguo, un objeto de valor estético. A veces me sorprendía mirándome en los espejos de los pasillos, intentando encontrar en mí a la mujer que él quería que yo fuera. Pero todo lo que veía era una muchacha intentando sobrevivir a su propia juventud dentro de un marco que no eligió. Cierta mañana, el café fue servido en una vajilla azul con detalles dorados. Era hermosa. Comenté sobre ella con la criada, y ella solo sonrió discretamente. Antes de salir de la sala, susurró. Esa porcelana era de la antigua señora. Por primera vez, escuché mención a su esposa anterior. Nadie hablaba de ella. No había fotos suyas en la casa, ni objetos personales. Solo aquella vajilla, intacta, que ahora se mezclaba con mi rutina silenciosa. Aquello me hizo pensar, ¿qué sucedió con ella? ¿Por qué nadie la mencionaba? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué la sensación de que su presencia aún habitaba la casa? Con el tiempo, aprendí a caminar despacio, a hablar bajo, a sonreír con los ojos. A él le gustaba eso. Decía que yo tenía porte, que me convertiría en una gran dama. Pero yo sabía que me estaba moldeando al ambiente para no enloquecer. Comencé a anotar mis pensamientos en hojas sueltas, escondidas entre las páginas de cualquier libro. Era mi forma de respirar, de existir lejos de las porcelanas y de las puertas cerradas. Y, sin darme cuenta, empecé a desear lo imposible, encontrar una manera de escapar de aquel matrimonio donde mi cuerpo era joven, pero mi alma envejecía cada mañana. Fue en una tarde calurosa que lo vi por primera vez, entre las hortensias y los rosales. Vestía una camiseta sencilla, sudada, y calzaba botas llenas. Tabarro no parecía saber que estaba siendo observado desde la veranda, donde yo tomaba mi té con gestos contenidos. Había algo en la manera en que trataba a las plantas, un cuidado brusco, pero cariñoso. Sus brazos fuertes movían la tierra con familiaridad, y sus ojos, cuando se levantaron por un instante, cruzaron los míos con naturalidad. No bajó la cabeza, no fingió que no me vio. Solo sonrió, con una esquina de la boca, como quien reconoce una presencia que vale la pena. En los días siguientes, empecé a frecuentar más el jardín, usando excusas tontas. Quiero leer al aire libre, necesito aire fresco. Las flores están tan bonitas. Él siempre estaba allí, regando, podando, arrancando hierbas malas. Yo fingía estar concentrada en el libro, pero mis ojos escapaban de las páginas cada vez que él pasaba cerca. Un día, rompió el silencio. A la señora le gustan los lirios. Respondí con un leve gesto, sorprendida de que me hablara. Florecen mejor si se plantan lejos de las sombras, completó, mirándome directamente. ¿Era un recado disfrazado? ¿O solo jardinería? A partir de aquel momento, pequeños diálogos empezaron a surgir entre nosotros. Siempre rápidos, siempre bajo el riesgo de ser vistos. Él me contaba curiosidades sobre las plantas, y yo fingía desinterés, intentando esconder el rubor que me subía a las mejillas. Nunca nos acercábamos demasiado, pero las miradas duraban más de lo necesario. Había una danza silenciosa entre nosotros, un juego peligroso que solo yo parecía percibir. Por la noche, revivía cada palabra, cada gesto. Su presencia empezó a invadir mis sueños, mezclándose con los olores del jardín y con el canto de los pájaros que me despertaban demasiado temprano. Cierta vez, al acercarse a mí, señaló discretamente hacia la cerca del fondo. Allí atrás hay un invernadero. Casi nadie va. Luego se marchó sin decir nada más, dejando en el aire una tensión que ardía por dentro. Pasé días pensando si era una invitación, una advertencia o solo una observación suelta. Hasta que,
En una tarde, decidí ir hasta allí. Caminé lentamente, como quien no quiere ser notada, sintiendo el corazón latir con fuerza en el pecho. El invernadero estaba abierto. Por dentro, el olor a tierra mojada y flores recién podadas creaba un escenario íntimo y sofocante. Y allí, entre las plantas exóticas, él me estaba esperando. No hubo toque, no hubo beso, pero hubo silencio, un silencio cargado de significados. Él me miró durante algunos segundos, como quien esperaba una señal. Yo bajé los ojos, confundida, asustada por la intensidad del momento. «Perdón», murmuró, alejándose. Y yo, en lugar de detenerlo, simplemente permanecí allí, inmóvil. No era el momento, aún no, pero algo había cambiado. Un portal invisible se había abierto entre nosotros. Y aunque regresara a la casona, al cuarto frío y a las porcelanas, mi alma ahora conocía un camino distinto, hecho de tierra, olor a jazmín y ojos castaños que me veían de verdad. Volví a la casa sin decir una palabra a nadie. Cené en silencio, con él sentado frente a mí como siempre, leyendo el periódico y masticando despacio. Pero todo parecía diferente. El sabor de la comida, el sonido de los cubiertos, hasta la luz de la lámpara parecía más débil. Yo estaba allí físicamente, pero parte de mí se había quedado en el invernadero, entre las macetas y las promesas silenciosas. Y fue en ese día que entendí, el deseo, cuando se esconde, no desaparece. Crece, echa raíces y comienza a empujar las paredes por dentro, queriendo salir. Y una vez que florece, es imposible fingir que nunca estuvo allí. Fue durante una mañana lluviosa que encontré el cuaderno. Estaba organizando el viejo armario del cuarto de huéspedes, uno de esos cuartos poco usados de la casa, con muebles pesados y olor a madera antigua. Al abrir el cajón inferior de una cómoda oscura, noté algo encajado entre el fondo falso y la pared del mueble. Tiré con cuidado, sintiendo el corazón acelerar sin motivo aparente. Era un cuaderno de tapa gastada, con esquinas dobladas y una cinta roja que lo mantenía cerrado. No tenía nombre, ni fecha, pero había algo en aquel hallazgo que me causaba un escalofrío extraño, como si estuviera a punto de escuchar una voz del pasado. Esperé estar sola en mi cuarto para abrirlo. El silencio de la casa era cortado apenas por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Me senté al borde de la cama y desaté la cinta con manos temblorosas. Las primeras páginas traían frases sueltas, garabatos, pequeños dibujos de flores y puertas. A medida que leía, comprendí que eran anotaciones hechas por una mujer. La caligrafía era delicada, pero había desesperación entre las líneas. Hoy él cerró el invernadero. Quiero volar, pero no sé por dónde salir. Él piensa que me ama, pero solo quiere retenerme aquí. Cada frase era una semilla de dolor plantada en papel. No necesité mucho para entender que el cuaderno pertenecía a la esposa anterior de él, la tal señora de la porcelana azul. Ella había vivido allí, en esa misma casa, quizás en ese mismo cuarto. Y por las palabras escritas con tanta angustia, parecía haber vivido prisionera de las mismas reglas, de la misma frialdad. La diferencia es que ella había dejado rastros. Un grito silencioso escondido en papel amarillento. En una de las últimas páginas, una anotación casi ilegible me heló por dentro. Si encontraste esto, todavía hay tiempo. El invernadero conoce los secretos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo un diario, era una advertencia. Guardé el cuaderno de nuevo en el fondo de mi propio armario, entre sábanas que nunca uso. Durante la cena, apenas pude mirarlo. Él hablaba de negocios, de política, de cualquier cosa que no implicara sentimientos. Y mientras giraba el vino en la copa, yo solo pensaba en la mujer que había estado allí antes que yo. ¿Será que ella había intentado huir? ¿Será que lo logró? ¿O será que desapareció de la misma forma que ahora mi voluntad de obedecer estaba desvaneciéndose? Era como si, al encontrar aquel cuaderno, algo dentro de mí se hubiera despertado. Ya no estaba sola dentro de esa prisión. En los días siguientes, volví a releer las páginas. Y con cada frase, me sentía más cercana a ella, como si fuéramos dos versiones de una misma historia. Empecé a desconfiar de todo, de los pasillos siempre limpios, de las puertas cerradas, incluso de la manera en que él siempre sabía dónde estaba. Comencé a observar la casa de un modo distinto, buscando pasajes, ventanas sin seguro, rendijas por donde pudiera entrar el aire de la libertad. Y en medio de todo aquello, el jardinero, él también parecía saber más de lo que decía. Nuestras miradas volvieron a cruzarse con más intensidad. Como si también hubiera leído aquel cuaderno,
en silencio. Una noche, no resistí y regresé al invernadero. Estaba vacío, pero había una pequeña caja de madera entre las macetas, con un candado sencillo. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Volví al cuarto con la cabeza llena de preguntas. Tal vez el cuaderno fuera solo el comienzo. Tal vez aquella mujer hubiera dejado más pistas. La sensación de estar siendo seguida aumentaba, pero junto con ella, crecía también el coraje. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo el deseo de escapar, era la necesidad de descubrir toda la verdad. Sobre ella, sobre él, sobre lo que realmente sucede con quien osa soñar en aquella casona de secretos. La tormenta de aquella noche parecía anunciar algo. Los relámpagos cortaban el cielo, como si rasgaran un velo, y los truenos hacían vibrar levemente las ventanas. La energía titubeaba, y la casa quedó aún más sombría. Él estaba fuera, en un viaje rápido de negocios, y su ausencia creó un silencio distinto, más ligero, como si la casa respirara de otra forma. Aproveché la oportunidad para andar por los corredores sin el peso de sus ojos. Mis pasos me llevaron al piso superior, hasta aquella puerta siempre cerrada. Para mi sorpresa, estaba entreabierta. El corazón me latió con fuerza. Era la sala prohibida. Empujé despacio y entré. El olor a madera antigua y a perfume dulce me envolvió de inmediato. Había cortinas pesadas, muebles forrados de terciopelo y una lámpara con velas apagadas. En un rincón, un gramófono cubierto por una sábana blanca. Retiré la tela con cuidado y vi una colección de discos antiguos al lado. Elegí uno sin mirar el título y lo puse a sonar. La música llenó el ambiente como si trajera de regreso un tiempo que ya no existía. Mis pies se movieron solos, guiados por una melodía que parecía saber todo sobre mi dolor. Dancé sola en aquella sala, girando despacio con los ojos cerrados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí mi cuerpo ligero, libre, entregado a algo que no tenía nombre. La música era suave, nostálgica, y cada nota parecía tocar partes de mí que estaban dormidas. Me imaginé en otro tiempo, con otra vida, siendo conducida por manos que me deseaban, no por obligación, sino por encanto. Al abrir los ojos, por un segundo, olvidé dónde estaba. Pero el reflejo en el espejo me lo recordó. Yo aún era prisionera. Solo por instantes, conseguí olvidar las cadenas. Fue entonces cuando percibí la silueta en la puerta. Mick and Jill. La música aún sonaba, pero el tiempo pareció detenerse. En el umbral, él me observaba en silencio. El jardinero. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero sus ojos estaban fijos en mí, como si me viera por primera vez. Yo debería haber gritado, ordenado que se marchara, pero no hice nada. Me quedé allí, inmóvil, dejando que me viera entera, vulnerable, danzando en una sala prohibida. Fue él quien se giró primero. Salió sin decir palabra, con pasos firmes y rápidos. El disco llegó a su fin, y el silencio volvió a ocupar cada rincón. Aquella noche no dormí. Permanecí acostada intentando entender lo que ese momento había significado. ¿Será que me seguía? ¿Será que sabía de la existencia del cuaderno, de la caja en el invernadero, de mi búsqueda de respuestas? ¿O será que él también cargaba preguntas? Sentía que algo estaba a punto de suceder, como si la música hubiera abierto una grieta entre el antes y el después. Por la mañana, encontré sobre la cómoda un pañuelo que no era mío. Estaba limpio, doblado, con un leve olor a tierra mojada. Un mensaje mudo, un gesto pequeño, pero que decía más que 1000 palabras. Volví a la sala al día siguiente, pero la puerta estaba cerrada de nuevo, como si nunca hubiera sido abierta. Y él, el dueño de la casa, actuaba con normalidad, sin mencionar nada. Tal vez no supiera, o tal vez lo supiera y prefiriera el silencio. Pero yo sabía que cruzar aquella puerta había cambiado algo en mí. Ya no era solo la curiosidad o el deseo escondido. Era la certeza de que necesitaba tomar una decisión, antes de que aquella casa me devorara por completo, antes de que mis pasos se volvieran tan silenciosos como los de la mujer que me precedió. Después de aquella noche, todo comenzó a parecer más intenso. Mis sentidos estaban agudos, como si la casa respirara más alto, como si los muros susurraran verdades que aún no comprendía. El jardinero evitaba mirarme. Nuestros caminos se cruzaban, pero había un esfuerzo de su parte por mantener distancia. Y aún así, yo lo sentía presente, como una sombra que me acompañaba en silencio. Él me había visto en aquella sala, en aquel momento. Y yo sabía, ya no era posible fingir que entre nosotros solo existía tierra y flores. Había algo sembrado allí,
y estaba comenzando a crecer. El dueño de la casa también notó el cambio. Sus miradas se volvieron más largas, más atentas. Una tarde, me llamó al despacho para conversar. Dijo que yo parecía demasiado distraída, demasiado pensativa, demasiado callada. Sus palabras venían en tono manso, pero con peso. Permanecí de pie frente a su mesa, con las manos cruzadas delante del cuerpo, fingiendo tranquilidad. ¿Tienes todo lo que necesitas?, preguntó, mirándome como quien espera un desliz. Asentí con la cabeza. ¿Estás segura? Fue entonces cuando lo comprendí. Él sospechaba. Tal vez no supiera todo, pero sentía que algo se le escapaba del control. Esa noche, mis manos temblaban. Tomé el cuaderno de la esposa anterior y leí otra vez las últimas páginas. Ella también había comenzado a ser observada. También sintió la prisión apretar poco a poco, como si la casa entera fuera cómplice de la vigilancia. Cuidado con los ojos detrás de las cortinas, escribió. Ellos ven más de lo que parecen. No longer dormir. El reloj de la pared parecía sonar más fuerte, recordándome que el tiempo pasaba, y mi libertad se escurría entre los dedos. Y al mismo tiempo, dentro de mí, crecía un deseo peligroso. Un deseo por algo que no podía tener. 2 días después, él me invitó a cenar fuera. Algo raro. Fuimos a un restaurante caro de la ciudad, donde conversaba con los camareros y clientes como si fuera un rey. Allí, a su lado, yo parecía una hija, o peor, una muñeca de porcelana exhibida en público. Él elogiaba mi vestido, sujetaba mi mano por encima de la mesa y sonreía. Pero yo lo sabía, aquella sonrisa era una máscara. Y con cada palabra dicha en voz baja, me recordaba lo que yo le debía. Eres mía, nunca lo olvides. Sentí que me ahogaba. Le devolví la sonrisa, como manda la etiqueta, pero por dentro gritaba. En el camino de regreso, en el coche, puso su mano sobre mi pierna. Fue la primera vez que me tocó con una intención diferente. Su mano era pesada, firme, pero no agresiva. Sentí un escalofrío que no era de deseo, sino de miedo. Estamos casados, ¿no es así?, dijo, sin apartar los ojos de la carretera. No respondí. Cuando llegamos, abrió la puerta para mí como un caballero. Pero mientras subía las escaleras, sentía su mirada siguiéndome, como si marcara cada uno de mis pasos. Cerré la puerta de mi cuarto con llave y me senté al borde de la cama con la mirada fija en la nada. Las manos temblaban, y los labios mentían cuando me decía a mí misma que todo estaba bien. A la mañana siguiente, encontré al jardinero esperándome al fondo del jardín. No dijo nada, solo sacó del bolsillo un papel doblado. «Léalo cuando esté sola», murmuró, y se alejó. Escondí el papel en el bolsillo del vestido y regresé a la casa intentando disimular el corazón acelerado. En el cuarto, abrí la nota con cuidado. Había una frase corta: «No estás sola. Si quieres irte, hoy a medianoche, en el invernadero». Mi cuerpo se heló. La respiración me falló. Era una oportunidad, o una trampa. Pero yo lo sabía. Si no era ahora, tal vez nunca lo sería. La mañana de aquel día parecía igual a las demás, pero dentro de mí todo era distinto. La ansiedad me apretaba el pecho como un lazo invisible, y cada sonido de la casa me parecía más nítido. El reloj de la cocina, el tintinear de los cubiertos, hasta los pasos de la criada en el pasillo sonaban como advertencias. Durante el desayuno, él me observaba más de lo normal. Comentó sobre el vestido que llevaba, preguntó cómo había dormido. Sonreí. Mentí. Muy bien. Por dentro, cada palabra era un esfuerzo, como caminar sobre una cuerda floja. Yo sabía que él percibía algo, tal vez no el plan, pero sí mi distanciamiento. El almuerzo fue servido puntualmente, como siempre. La mesa puesta con loza blanca, servilletas bordadas, copas altas y el silencio entre nosotros. Cuando me senté, noté algo extraño debajo del plato, una ligera irregularidad. Fingí que ajustaba la servilleta y deslicé la mano por debajo. Era otra nota, más pequeña que la anterior. La guardé rápido en el bolsillo del delantal. Él no lo notó. Estaba distraído con las noticias. Comí despacio, pensando en cada movimiento, como si cualquier error pudiera delatar lo que escondía. Cuando él se levantó de la mesa, respiré hondo por primera vez en todo el día. En mi cuarto, cerrada con llave, abrí la nota con las manos temblorosas. Todo listo. A medianoche, la puerta del invernadero estará sin llave. Trae solo lo necesario. La letra era distinta. Femenina. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer que escribió el cuaderno.
Mi corazón golpeó fuerte. ¿Aquello quería decir que ella había logrado escapar? ¿O era alguien intentando engañarme? El hecho de que hubiera otra letra, otro aliado, me daba fuerzas y dudas. Aún así, la idea de quedarme me parecía más insoportable que el miedo de marcharme. Necesitaba creer que había un camino. Pasé el resto del día en silencio. Reuní pocas cosas, una muda de ropa, el cuaderno, una foto antigua de mi madre y un sobre con un poco de dinero escondido en el fondo del cajón. Por la noche, fui a cenar normalmente. Él estaba más callado que de costumbre. Sus ojos me estudiaban como si buscaran algo más allá de la superficie. «Estás diferente», dijo. «Más ligera». Tragué en seco y sonreí. Quizás el tiempo me esté haciendo bien. Él sonrió de vuelta, pero no era una sonrisa amigable. Era como la de quien sabe más de lo que aparenta. Mis pies estaban helados bajo la mesa. Cuando subió a su cuarto, esperé casi una hora para estar segura de que dormía. Las manecillas del reloj marcaban las 11:45. Mi corazón latía tan fuerte que temí despertarlo solo con el sonido de mi miedo. Me puse un abrigo ligero, tomé la pequeña bolsa y caminé descalza hasta la puerta trasera. La casa parecía respirar conmigo. Cada escalón era una promesa. Llegué al jardín, oscuro y húmedo. La luz de la luna se filtraba entre los árboles, dibujando sombras en las piedras del camino. Mis pies se deslizaban entre charcos y hojas. El invernadero estaba allí mismo, con la puerta entreabierta, como había sido prometido. Al empujar la puerta, el olor familiar de la tierra y de las flores me envolvió como un abrazo. Allí dentro, me esperaba él, el jardinero. Sus ojos estaban firmes, pero también había miedo en ellos. «¿Estás lista?», preguntó en voz baja. Asentí, sin lograr hablar. Detrás de él, había un pequeño portón de hierro, medio escondido entre enredaderas. «Es por allí». Miré hacia atrás una última vez. La casa, iluminada por una sola ventana encendida, parecía un monstruo dormido. Respiré hondo, tomé su mano y di el primer paso. No sabía a dónde íbamos, pero sabía que no podía quedarme más. Pasamos por el portón estrecho sin mirar atrás. Las manos entrelazadas, los pasos rápidos y el sonido de las hojas pisadas formaban una ruta de urgencia y decisión. No había planes concretos, solo el impulso de la huida. Del otro lado de la cerca, un camino de tierra apisonada conducía hasta una carretera secundaria. Estaba oscuro, pero él conocía el trayecto. «Tenemos que ir a pie hasta el final de la curva. Allí, un amigo nos espera con un coche». Yo solo podía asentir, sintiendo el corazón casi salirse por la boca. Nunca pensé que tendría valor, pero allí estaba yo, corriendo, sucia, viva. Cuando llegamos a la carretera, vi un coche con los faros apagados. Un hombre nos saludó con la mano y abrió la puerta trasera. Entramos sin intercambiar palabras. El motor rugió, y el mundo detrás de nosotros comenzó a desvanecerse. Dentro del coche, todo parecía irreal. La llovizna golpeaba el cristal, y el silencio entre nosotros estaba lleno de promesas. Yo miraba por la ventana intentando memorizar el camino, como si el miedo de olvidar fuera mayor que el de ser atrapada. Él tomó mi mano y la apretó suavemente. «Saldrá bien», susurró. «Pues créelo». Pero una parte de mí aún esperaba escuchar mi nombre gritado detrás. Viajamos casi una hora hasta llegar a una casa sencilla, con luz tenue y olor a café en el aire. La mujer que nos recibió parecía ya saberlo todo. Me ofreció toallas, comida y una mirada llena de comprensión. «Puedes descansar aquí. Nadie vendrá a buscarte por ahora». Me senté en un sillón antiguo, con las piernas temblorosas y los ojos húmedos. Él se quedó cerca, pero respetó mi espacio. Aquella era la primera vez, en mucho tiempo, que me sentía segura. No era aún libertad plena, pero era el inicio de algo que no parecía una prisión. Aquella madrugada, me acosté en una cama sencilla, con sábanas limpias, y por primera vez soñé sin miedo. Soñé con campos abiertos, con el sonido del mar, con mi madre sonriendo de verdad. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana e iluminaba mi rostro. Había marcas de la noche anterior, sí, el cansancio, la incertidumbre, el dolor de todo lo que dejé atrás. Pero también había una nueva expresión en el espejo, algo que nunca había visto en mí, esperanza. Y en ese momento entendí que incluso las huidas más dolorosas son formas de renacimiento. Llegué a aprender a caminar, a respirar, a existir. Días después, recibí un sobre con matasellos de la ciudad donde vivíamos. Dentro, solo una hoja doblada con pocas palabras. Ella también intentó huir.
pero no llegó tan lejos como tú. Cuidado. No había firma. No había forma de saber quién lo había enviado. Pero aquellas frases resonaron dentro de mí durante días. ¿Será que él lo sabía? ¿Será que alguien de la casa lo había alertado? ¿O será que había alguien allí dentro que en silencio deseaba mi libertad, como una sombra amiga? De cualquier modo, ya no podía regresar. La puerta estaba abierta, y aunque hubiera riesgos, yo había elegido atravesarla. Hoy, cuando miro atrás, veo a una muchacha de 18 años vestida de novia, asustada y silenciosa, sentada al borde de una cama que no eligió. Y veo a la mujer que soy ahora, herida, sí, pero entera. Descubrí que no siempre es necesario correr para liberarse. A veces, basta con dar el primer paso, ese que rompe el miedo, ese que quiebra la promesa de obediencia. El futuro aún es incierto. No sé a dónde iremos, qué tendremos, ni por cuánto tiempo. Pero sé que, por primera vez, estoy escribiendo mi propia historia. Y esta vez, nadie más sostiene la pluma por mí.